Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que lo vean, paz y bien, queridos estudiantes. Siguiendo con el cronograma de las clases en esta situación de emergencia que estamos llevando para superar la pandemia que se ha desatado valga la redundancia, en todo el mundo. En el presente video vamos a llevarles los contenidos necesarios para que no se queden sin el avance pertinente de las clases. Mi nombre es Moisés Arias, ya ustedes me conocen. Ahora vamos a hacer la clase de manera virtual. Bien, vamos a comenzar con algunas preguntas para que puedan más o menos hacerse la idea de lo que vamos a tratar. La primera pregunta es: ¿en tu aula o en tu colegio suelen presentarse problemas? 10, 20 segundos, plantéate esta interrogante y contéstala de manera individual, ya que no estamos haciendo grupos. La otra pregunta es: ¿en qué situaciones en tu aula o en tu colegio se presentan problemas, conflictos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué sueles hacer cuando esto ocurre? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando vemos un problema? Un problema de repente entre dos compañeras, un problema que se están, digamos, mirando mal, que se están tratando mal. ¿Cómo reaccionamos ante esto, ¿no? ¿Qué sueles hacer cuando esto ocurre? Hay que plantearnos estas interrogantes porque somos un colegio franciscano, somos un colegio religioso que prioriza la fraternidad entre nosotros. De manera que el tema que vamos a desarrollar en este video tiene que ver con el qué hacer, con el cómo se desarrollan nuestras relaciones sociales en este tipo en este contexto, en estos lugares como es el colegio. Bien, entonces dejo unos segundos para que puedas plantearte estas preguntas. Bien, el tema es convivencia escolar, el tema que vamos a desarrollar. Lamentablemente no puedo pedir sus preguntas en vivo, como lo hacemos en la clase normalmente, que nos demoramos más o menos 10-15 minutos entre que discutimos una y otra respuesta. Sin embargo, yo sé que sus respuestas tienen que ver, y si no tiene mucha relación con el tema, yo sé que lo van a poder enlazar. Bien, cuando hablamos de convivencia escolar, es un antónimo, si queremos llamarlo, o se opone a lo que es bullying, porque el bullying, que ustedes ya saben que es bullying, acá vamos a explicarlo de manera un poco más precisa, pero a grandes rasgos todos ustedes ya saben qué cosa es bullying. Pero tiene ciertas características, ¿no? El bullying es un tipo de violencia, es un tipo de rechazo, es un tipo de discriminación que lógicamente debemos desterrar. ¿Por qué? O mejor, claro, ¿por qué? Porque estamos pues en un estado de derecho en el que uno no puede ir por ahí vulnerando vulnerando los derechos de los demás. Y además que para vivir conforme al bien común, para vivir conforme a las normas y conforme a las leyes, debemos respetar a la otra persona. Ahora, ¿cuáles son las características de este bullying? El bullying es deliberado, el bullying es continuo. ¿Qué quiere decir que sea deliberado? Que una persona que hace bullying poco le importa los sentimientos o cómo se pueda sentir la otra persona. También es continuo, porque el bullying tiene esta característica de no te va a molestar una sola vez. Si una persona le hace bullying a otra, le va a estar molestando de manera continua, de manera sostenida, de manera recurrente. Esa es otra característica del bullying.
si te molesta una vez, no calificaría, o sea, igual está mal, lógicamente, no tendría por qué molestarte una sola vez, pero no estaría calificado como bullying, precisamente hablando, ¿no? Situación de inferioridad. Siempre el bullying se da hacia una persona que está en desventaja. Siempre se da hacia una persona que está en desventaja, hacia una persona pues que no tiene los medios necesarios para defenderse. Y tiene pues consecuencias graves, como consecuencias en la autoestima, consecuencias en la conducta, consecuencias más graves, lleva a veces hasta el mismo suicidio. Entonces, estudiantes, tenemos que tener en consideración estas características del bullying para poder reconocerlo, ¿de acuerdo? Porque no podemos luchar contra algo que no conocemos, que no hemos identificado, ¿de acuerdo? Podemos, en este caso, llevándolo al coronavirus, si quieres. ¿Cómo hizo el presidente para poder combatir el coronavirus? Tuvo que reconocerlo, tuvo que saber que había estos infectados en el país para poder tomar acción. Entonces, ¿tú cómo vas a poder eliminar o reducir, en el peor de los casos, el bullying? Cuando tú lo hayas identificado. Y todas las señoritas, todas las estudiantes debemos reconocerlo, es decir, saber cuándo está pasando para poder erradicarlo, para poder eliminarlo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos tres caritas. Una que está, pues, bueno, unos segundos para que puedas más o menos darle una precisión a estas caritas, ¿no? Hay una carita triste, una carita alegre y una carita enojada. Son estados que tenemos, ¿cierto, chicas? Esto tiene que ver con la asertividad. ¿Has escuchado, supongo, no estoy seguro, si has escuchado antes la palabra asertividad? Profe, una persona que tiene asertividad es una persona asertiva, claro, lógico. Pero, ¿cuáles son las características de una persona asertiva, no? Defiendes tus derechos sin atentar contra los derechos de los otros. Es decir, una persona asertiva no tiene por qué vulnerar, no tiene por qué atentar contra los derechos de otras personas. Tú puedes ser asertivo y vacilarte, por así decirlo, en comunidad con los demás. Las personas no nacen asertivas, se aprende, lógico, nadie nace asertivo. No es que, ya profe, yo no nací asertiva, por eso soy así. No, profesora, yo soy así, pues no. Eso no es una característica con la que hayas nacido o con la que no hayas nacido. Eso se aprende, se forma. Una persona asertiva es aquella que se pone en el lugar de la otra persona. Una persona asertiva es aquella que te dice las cosas sin tratar de dañarte. Una persona asertiva es aquella que busca llegar a un consenso sin obviamente que ninguna de las partes se sienta mal. Eso tiene que ver con una persona asertiva. Es un modo adecuado para enfrentar situaciones conflictivas y lograr acuerdos satisfactorios, lo que les estaba diciendo. Si hay un conflicto, el asertivo busca solucionarlo de la mejor forma. Cuando digo lograr acuerdos satisfactorios me refiero pues obviamente a que las dos partes estén tranquilas. Sin obviamente, profe, pero mi tranquilidad está en que la otra persona se calle. No, pues tienes que respetar el derecho del otro. Vamos a ver ya en clases posteriores los derechos del niño y del adolescente también. Seguimos. Acá tenemos un cuadro de personas asertivas, agresivas y pasivas. Por ejemplo, en una persona asertiva tú vas a decir, tú tienes derecho a algo, yo tengo derecho a otra cosa. Una persona agresiva va a decir, yo tengo derecho. Y una persona pasiva que está, digamos, es como, vamos a regresar a la anterior. Si queremos hablar de los asertivos, de los pasivos y de los agresivos, podemos tomar estas tres caritas. La carita del medio es una persona asertiva. La carita que está un poco más colorada, por así decirlo, es la carita agresiva, la que quiere imponer. Y la carita que está con una lágrima es, o con una gota de sudor, no sé exactamente qué quiso hacer ese autor, es la carita pasiva. No es bueno ser ni pasivo ni agresivo porque son dos extremos, ¿de acuerdo? Lo ideal sería ser una persona asertiva. Una persona pasiva, ¿qué cosa es? Una persona que acepta todo. Así esté en contra de sus derechos, acepta. Se queda callada, no da su opinión. Prefiere que las demás personas tomen acción antes que ella dice, ya, pero bueno, yo no me voy a hacer problemas, que haga lo que quiera. Es una persona pasiva, una persona que no va a tomar acción. Y eso tampoco
Eso tampoco está bien. Una persona agresiva va a decir, no, se hace lo que yo digo y se acabó. En cambio, una persona asertiva va a buscar el punto medio entre las dos. Por eso que en este cuadro, por ejemplo, en la segunda fila, una persona asertiva dice, ¿cómo crees que podríamos solucionar el problema? ¿No crees que de repente podríamos hacerlo de esta forma? Eso dice una persona asertiva. En cambio, una persona agresiva impone, ¿no? Deberías hacer esto, tienes que hacer esto. Eso es lo que hace una persona agresiva. Y una persona pasiva dice, bueno, no te molestes, ya no importa, déjalo así, lo hacemos como tú digas. Es una persona pasiva. La persona asertiva trata de buscar, como lo repito, el punto medio. Incluso ahí tienes características, ¿no? Mirada directa y franca, gesto firme, postura relajada. No vacila al momento de hablar, habla firme. En cambio el agresivo no, el agresivo tiene gestos amenazantes, tiende a elevar mucho la voz. Es en realidad también un tema social, ¿no? Porque algunas personas hablan muy fuerte, pero no necesariamente son agresivas. Pero hasta eso se puede mejorar. Una persona pasiva rehuye la mirada, no te mira a los ojos, tiene mucho miedo de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Una persona asertiva va a tener relaciones positivas. Una persona asertiva resuelve problemas, no crea problemas. Supongamos, hay un problema, digamos, vamos al tema del gobierno. Una persona asertiva con respecto al tema del coronavirus va a decir, ya, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Ya, nos vamos a lo que estamos en este momento, nos vamos al estado de emergencia, al aislamiento social. Listo. Resuelve problemas. Una persona agresiva va a decir, ¿pero qué? No, pues no. Pero eso tuvo que hacerse hace tiempo. Teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro, Entonces, no podemos irnos al estado de emergencia. ¿Cómo va a ser el estado de emergencia? Sí, esto que lo otro, pero no propone una alternativa. El agresivo normalmente no va a proponer una alternativa. Lo que va a hacer entorpecer las alternativas que los asertivos dan. Y el pasivo no va a decir nada, pues. El pasivo no va a dar nunca una alternativa, porque siente que su opinión no vale tanto como las demás. Ahora, puede ser que lo sepa o puede ser que sea de manera inconsciente. ¿De acuerdo? Por eso dice, no consigue los objetivos, pierde oportunidades y genera obviamente también conflictos personales, porque al no manifestar tu opinión, al no decir lo que sientes, las demás personas pueden interpretar que estás bien, pero no estás bien, y eso genera conflictos. Entonces no está bien tampoco ni ser pasivos ni ser agresivos. Lo ideal sería estar en el punto medio, no ser una persona asertiva. Bien. Ahora, ¿qué conductas favorecen una actitud asertiva? Por ejemplo, si yo manifiesto mi cariño y mi respeto, si yo me valoro y confío en mí mismo, eso va a desarrollar mi autoestima. Mira la imagen de ese chico que se ve al espejo como una gran persona. Mírate al espejo todos los días. Repítete a ti misma que eres una persona valiosa, que mereces todo el cariño y todo el respeto. Profe, pero haciendo eso voy a desarrollar mi autoestima. Sí, porque el inconsciente, si tú te levantas todos los días y vas a decir yo soy una persona valiosa y te lo repites, el inconsciente se lo va a creer. Si tú dices yo soy bellísima, te lo vas a decir y el inconsciente va a hacer que de manera, bueno, este es un tema psicológico que dominan mejor los especialistas, pero es una cuestión que va a hacer que a la larga tú te la termines creyendo y así lo proyectes, porque recuerden que nosotros nos ven como nosotros nos proyectamos. ¿De acuerdo? Toma de conciencia. No estamos solos. Vivimos con otros, lógico. Tenemos derechos y deberes.